Os presento a los Song, una de las familias más poderosas de la China moderna. Su influencia fue más allá de los partidos políticos y superó incluso la división del país, con miembros en cada bando. Estaban emparentados con importantísimas figuras del pasado y su historia es, desde mi punto de vista, una de las claves para entender qué supone ser chino hoy en día, porque fueron parte de la élite que moldeó esa realidad. Y además es un dramón que, bueno, ya podéis ir preparando palomitas. En su momento álgido, los miembros más reconocibles de la familia fueron los hijos que tuvieron Song Chia-su y Ni Guichen. Sobre todo las 3 hijas y el hijo mayor, tuvieron 6 en total. Pero primero vamos con sus padres, que tienen un recorrido muy interesante. Song Chia-su nació en 1864 en Hainan, la China tropical, y con solo 9 años emigró a Sumatra con su hermano mayor. Por aquel entonces esa parte del país ya estaba semicolonizada y cuando viajamos por allí os contamos cómo cantidad de gente emigró a través de rutas dominadas por las potencias occidentales. Muchos fueron engañados y acabaron trabajando en condiciones semiesclavas, pero a Chia-su le fue bien. En Sumatra estuvo solo 3 años y luego se fue a los Estados Unidos, a Boston más concretamente, donde fue adoptado por su tío y cambió su apellido, que era Han, por el de Song. Esto mucha gente no lo sabe, pero Boston fue una ciudad que se benefició mucho de la venta de opio a China. Unos años antes de la llegada de Chia-su se había completado el ferrocarril que cruzaba el país, en cuya construcción trabajaron muchos chinos. Y cuando algunos de ellos empezaron a prosperar con sus propios negocios, se proclamó la Chinese Exclusion Act de 1882, que impedía la inmigración desde el gigante asiático. Chia-su fue justo entre estos dos sucesos y no perdió el tiempo. Se relacionó con estudiantes chinos que siempre lo tendrían más fácil para ir a los Estados Unidos, sobre todo si contaban con dinero, pero era más aventurero que la mayoría y con solo 15 años se fue de casa de su tío y se puso a trabajar de ayudante en un barco. Un año después se convirtió al cristianismo, empezó a trabajar en una imprenta y al ver que los estudios no se le daban mal, el empresario Julian Carr le pagó una beca para que se formase en el Trinity College. Por lo visto, fue el primer chino que se bautizó en Carolina del Norte, estudió teología y se propuso convertirse en pastor para extender el cristianismo por China. En 1885 fue ordenado por la Iglesia Metodista Episcopal y enviado de vuelta a su país de origen como misionero. Una vez en China se relacionó con organizaciones opuestas al gobierno de la última dinastía, que estaba dominada por los manchúes, quienes impusieron ese característico corte de pelo. Y cuando estaba en Shanghai le presentaron a la que sería su esposa, que venía de una familia cristiana. El padre de Ni Guichen era un reputado pastor de una sociedad misionera londinense y su madre era descendiente de Xu Guangqi, un famosísimo científico chino católico que fue estudiante del mismísimo Matteo Ricci, al que ya dedicamos un vídeo. En realidad Ni Guichen disfrutaba de una posición mejor que la de su marido y además accedió a una educación más completa desde pequeña. Se le daban bien las matemáticas, tocaba el piano y fue maestra, algo raro para las mujeres de la época. Aquí es importante fijarse en cómo Ni Guichen y Song Chia-su compartían una fuerte influencia cristiana y occidental. Esto no es casualidad, entonces lo normal era que los matrimonios fuesen más o menos concertados o concertados a secas. Lo realmente significativo es que ambos formaban parte de un estrato de chinos ilustrados convencidos de que el país necesitaba grandes cambios para modernizarse y desarrollarse económicamente. La idea subyacente que ya articulaban las obras de Max Weber, uno de los padres de la sociología clásica, era que la mentalidad tradicional china, sus principales religiones y corrientes de pensamiento, no eran muy afines al capitalismo. Lo que más se asociaba entonces al progreso de las naciones era el cristianismo protestante, y además eran de los que más poder tenían en China, no solo en lo religioso, también en lo político. Una de las personalidades con las que se relacionó el matrimonio Song fue el mismísimo Sun Yat-sen, padre de la China moderna, que fue bautizado en Hong Kong por un misionero estadounidense. Además, también había estudiado en territorios dominados por el país norteamericano y tenían un perfil similar. Sun Yat-sen y Hong Chia-su se conocieron en 1894, pero entonces Chia-su ya no era un simple pastor. Aprovechando su experiencia con la imprenta, se
puso a vender Biblias en chino y en inglés. El negocio de las Biblias le salió tremendo y como el cristianismo estaba de moda entre las élites, le permitió hacer amigos muy influyentes a través de los cuales accedía a información privilegiada. Pero además diversificó sus negocios y apostó por la venta de maquinaria, con lo que se hizo un hueco entre las personas más ricas de Shanghái, acumulando alrededor de $1 millón de la época según algunas estimaciones. Pero bueno, ya veréis cómo con algunos de sus descendientes la cosa fue mucho más allá. Total, que para cuando conoció a Sun Yat-sen ya era un hombre de negocios respetado, ayudó al líder político imprimiendo propaganda contra la que sería la última dinastía y financió sus organizaciones de resistencia como la Tongmonhui. Una cosa muy curiosa es que aunque ambos eran originarios de lo que entonces era Cantón, hablaban lenguas chinas diferentes y charlaban en inglés, aunque al escribir podían entenderse con caracteres chinos. Se convirtieron en buenos amigos y estarían entre los principales artífices de un movimiento político muy inspirado por las revoluciones burguesas de los países occidentales. Sun Chia-su veía en Sun Yat-sen el equivalente de George Washington o Lincoln. Querían renovar el país y hacerlo más parecido a los Estados Unidos, donde enviaban a sus hijos para que se formasen y lo relevasen en el proyecto de transformación nacional. Estas dos figuras congeniaron de tal manera que Sun Chia-su le pidió a Sun Yat-sen que iniciase la revolución cuando la última dinastía se tambaleaba. Esa petición era muy arriesgada y por eso se comprometió a proteger las propiedades de Sun Yat-sen en caso de que las cosas saliesen mal. Total, que la revolución se abrió camino, aunque con muchos problemas, y Sun Chia-su se convirtió en el gerente de la Corporación Nacional de Ferrocarriles, entre otros cargos. Pero además su primera hija, Song Ai-ling, fue secretaria de Sun Yat-sen entre 1912 y 1914, y ese puesto lo continuaría su segunda hija, Song Qinling, con la que Sun se casaría en 1915. Ya sé que igual es un poco lío con los nombres, pero vamos, que la segunda hija de los Song se casó con el padre de la China moderna. Aquí a lo mejor algunos sospecharéis que el matrimonio fue apañado por el ambicioso Sun Chia-su, pero se sabe que su mujer estaba en contra y según algunas fuentes, él también. Sun Yat-sen estaba casado, en proceso de separación, y era 27 años mayor que Song Qinling. Él tenía 49 años, ella solo 22, acababa de completar sus estudios en los Estados Unidos y aunque su entorno no lo veía muy claro, se acabaron casando en Japón. Hay fuentes que apuntan a que los padres de ella viajaron al país vecino para tratar de impedirlo, pero los novios se salieron con la suya. Sun Chia-su no jugó un papel muy visible en la transformación de China, pero fue uno de sus principales responsables. Esto está reconocido por historiadores y por los propios protagonistas. Sin embargo, tanto Song como Sun murieron poco después, en 1918 y 1925 respectivamente. Y si pensáis que aquello causó el declive de la familia Song, estáis muy equivocados. A Song Qinling, la viuda de Sun Yat-sen, todavía le quedaba un largo e importantísimo recorrido político, y algunos de sus hermanos no se quedaron atrás precisamente. Se puede decir que concentraban tantísimo poder que la aparición de brechas solo era cuestión de tiempo. A Sun Yat-sen le siguió Chiang Kai-shek. ¿Y sabéis con quién se casó? Pues con la más joven de las hermanas Song, que se llamaba Mei-ling. Aquí parece que el matrimonio sí que fue promovido por la nueva matriarca de la familia, la hermana mayor, Ai-ling, que era un poco como su padre. No tenía un perfil muy público, pero era la que más mandaba. Por lo visto, Qinling dijo una vez que si su hermana Ai-ling hubiese nacido hombre, llevaría años controlando China. De hecho, se casó con Kong Xiangxi, un descendiente de Confucio, nada menos, aunque no se dedicaba a la filosofía, sino a las finanzas. Hay quienes defienden que fue el hombre más rico del país. Aunque aquí hay que aclarar una cosa, buena parte de las fortunas en torno a la familia Song se formaron a base de corrupción. Aprovechaban sus cargos políticos para enriquecerse con dinero público. Y esto lo reconocían ellos mismos de manera indirecta
directa con las acusaciones que se lanzaron mutuamente una vez que comenzó la ruptura. Total, que el marido de Aileen, el descendiente de Confucio, fue ministro de Finanzas de la República de China, gobernador del Banco Central y estuvo a cargo de los monopolios estatales del tabaco, la sal y el algodón. Pero hubo una persona que acumuló casi tanta riqueza como él y según algunos incluso más, aunque todo quedaba en casa porque era su cuñado. Se llamaba Song Zhiwen y era el mayor de los hermanos varones. También estudió en los Estados Unidos, en Harvard concretamente, se doctoró y con solo 31 años, en 1925, se convirtió en ministro de Finanzas, ocupando ese cargo antes que su cuñado, el descendiente de Confucio. Luego veremos lo que pasó. Llegados a este punto, y para que la historia no se líe, tenemos que introducir la línea de Song Qingling, la viuda de Sun Yat-sen. Ya hemos dicho que fue muy activa políticamente. En los peores momentos llegó a arriesgar su vida para proteger a su marido, y para muchos fue la verdadera heredera intelectual de Sun Yat-sen. También estudió en los Estados Unidos y estuvo siempre al lado del padre de la China moderna, redactando cartas y enviando telégrafos a personalidades como Lenin. Incluso ayudó a su esposo a redactar algunas de sus obras más destacadas. Dicho rápido y mal, Song Qingling defendía las ideas de Sun Yat-sen de aliarse con la Unión Soviética, entenderse con el Partido Comunista de China y apoyar a obreros y campesinos. Pero Chiang Kai-shek prefería aliarse con los Estados Unidos, era anticomunista y quería entenderse con los señores de la guerra. Pero a ver, Javierzo, ¿no habías dicho que Sun Yat-sen y los Song eran unos fervientes admiradores de los Estados Unidos? Pues sí, pero el amor no fue correspondido. El país norteamericano no apoyó a Sun Yat-sen en su revolución, preferían a otros líderes chinos, y eso frustró mucho tanto a Sun como a Qingling, su esposa, hasta el punto de que buscaron apoyo en la Unión Soviética, que parecía más interesada en su proyecto. Que sí, que luego los Estados Unidos cambiaron de opinión, pero para entonces ya se había formado una brecha dentro de los nacionalistas chinos. Volviendo a donde lo habíamos dejado, en 1927 Chiang Kai-shek da un golpe de estado, y ahí es donde se produce la división política de la familia Song. Porque Qingling se pone del lado de los comunistas, denuncia a su cuñado y este va a pedir al hermano de Song Qingling, el que fue ministro de Finanzas, enormes cantidades de dinero para luchar contra la izquierda. Song Zhiwen le dijo en más de una ocasión a Chiang Kai-shek que no había dinero suficiente para acabar con los comunistas, y el caudillo por su parte le acusaba de ser un corrupto, le decía que él era el que mandaba en la familia, bueno, todo un drama. Total, que entre estos líos y los desacuerdos con la facción pro-japonesa del partido, Zhiwen dejó su cargo en 1933 y le siguió el descendiente de Confucio, al que Chiang Kai-shek apoyó, pero luego parece que se arrepintió porque resultó ser todavía más corrupto. No os preocupéis por Song Zhiwen porque luego fue presidente del Banco de China, estuvo a cargo de las finanzas del partido, era una de las personas más ricas del país. En 1935 los comunistas hicieron un llamamiento para detener la guerra civil y luchar juntos contra los japoneses. Song Qingling fue una de las líderes destacadas de este movimiento que triunfó después de que dos generales de Chiang Kai-shek, que estaban hartos de los avances japoneses, lo secuestrasen y obligasen a aceptar la paz con los comunistas. Ella ya tenía mucha experiencia en política y pensaba que los japoneses no serían capaces de mantener una guerra a largo plazo. Fundó la Liga para la Defensa de China frente a la invasión japonesa. Fue una de las principales voces hacia el extranjero. Hizo todo lo posible para conseguir apoyos, pero además se dedicó a la ayuda médica y a proteger a los niños. Y una vez derrotados los japoneses, cuando se reanudó la guerra civil, volvió a apoyar a los comunistas. Pero en 1946 propuso un gobierno de coalición con los nacionalistas a condición de que estos últimos no recibiesen apoyo de los Estados Unidos. Aquello no funcionó, ella se convirtió en vicepresidenta de la República Popular de China y supuso la ruptura definitiva con sus hermanos. Ojo, podían haberse encontrado en otros países, no había mucho problema en ese aspecto, pero su familia, igual que muchas otras del país, se había roto por la guerra civil. Ella nunca volvió a ver a sus hermanos y parece que
apenas escribieron. Con Ziwen tuvo encontronazos porque pensaba que se había enriquecido a costa del pueblo y le acusó de malversar fondos que estaban destinados a la resistencia contra Japón. Con Aileen, su hermana mayor, la matriarca de la familia, no se llevaba muy bien porque apostó por Chiang Kai-shek. He leído por ahí que no era tan anticomunista y se rumorea que llegaron a escribirse, aunque no está confirmado. Con Mei Ling, la hermana menor, se llevó muy bien cuando eran estudiantes en los Estados Unidos, pero después de que se casase con Chiang Kai-shek, la relación fue empeorando hasta llegar a un punto irreparable. Se lanzaron acusaciones mutuamente y cuando Qin-Lin murió, Mei Ling no hizo ningún comunicado. También hubo rupturas entre los hermanos del bando nacionalista, por así decirlo. Ya hemos visto que Song Ziwen tuvo líos con Chiang Kai-shek. Este le acusó de desviar dinero para enriquecer a su familia y le tenía rencor por ponerle límites económicos a su lucha contra los comunistas. Ziwen no llegó a romper con él, pero hasta cierto punto estaba más de acuerdo con su hermana Qin-Ling y con algunos generales nacionalistas en que primero había que luchar contra los japoneses, mientras que Chiang Kai-shek priorizaba el enfrentamiento con los comunistas. Cuando la guerra civil se les empezó a torcer, Ziwen trató de que los Estados Unidos les ayudasen en una contraofensiva contra los comunistas, pero ya no había nada que hacer. Hay informes desclasificados de la CIA del año 1948 que hablan del poco apoyo popular que tenían los nacionalistas. Un año después, Song Ziwen huyó a Hong Kong y acabó en los Estados Unidos. A fin de cuentas, aunque Song Qin-Lin tenía una postura política minoritaria dentro de su familia, planteaba cosas con las que la izquierda se ganó el apoyo de trabajadores y campesinos. Estos últimos demandaban un mejor reparto de las tierras, que estaban muy concentradas en manos de terratenientes. Y parte de estos últimos, de los terratenientes, no apoyaron a los nacionalistas, sino a los señores de la guerra. Song Ziwen culpó a Chiang Kai-shek de la derrota y este lo consideró un traidor hasta el punto de borrarlo de la historia oficial. Ahora bien, el caudillo le pidió varias veces que fuese a Taiwán, donde se había refugiado, y según algunas fuentes, solo querían que fuese para utilizarlo como intermediario y convencer a los Estados Unidos de que atacasen China continental. Song Ziwen fue perdiendo el interés en la política, algo más que comprensible después de todo lo que pasó, y aunque visitó Taiwán brevemente en 1963, prefirió retirarse a una vida familiar y centrarse en sus nietos. Cuando murió, su hermana Qin-Lin trató de enviar condolencias, pero su familia las rechazó. Otro dato curioso es que los hermanos del bando nacionalista chino fueron enterrados en los Estados Unidos, incluida Mei Ling, la mujer de Chiang Kai-shek. Solo Song Qin-Lin, además de sus padres, descansa en tierras chinas. En cuanto a su descendencia, Aileen tuvo 4 hijos, aunque solo le dieron un nieto, cuya madre fue la famosa actriz Debra Paget. Song Ziwen tuvo 3 hijas, una de las cuales fue embajadora en México, y 9 nietos, entre los que apenas hay políticos. En cuanto a los 2 hermanos restantes, tuvieron altos cargos en la banca, pero no destacaron en lo político, aunque visto lo visto, casi mejor. Tuvieron hijos y nietos, pero mantuvieron un perfil más discreto. Parece que Song Zidan, el más pequeño de los hermanos, sí que mantuvo algo de trato con Song Qin-Lin, pero no se llegaron a ver en persona, aunque él vivía en Hong Kong. Por lo que sabemos, la familia Song no dejó descendencia biológica en China, aunque Qin-Lin fue como una segunda madre para las hijas de su secretario. Según algunas fuentes, se sentía sola y lo pasó mal por no poder reconciliarse con sus hermanos. Se puede decir que fue la oveja negra de la familia porque les plantó cara cuando vio que caían en la corrupción o abusaban de su poder. También fue responsable de la ruptura por su posicionamiento político, pero trató de hacer las paces no solo en lo familiar, sino también a escala nacional, y dejó un legado que quizás merece ser rescatado. Eso es todo por hoy. Si este vídeo os ha parecido interesante, podéis darle un me gusta, compartirlo, suscribiros o ayudarnos a través de Patreon, donde tenéis más contenido como las clases de mandarín de Lele y directos exclusivos. Muchas gracias y hasta pronto.